país se endeuda para utilizar esa deuda para, por ejemplo, hacer obras de infraestructura o para financiar gastos corrientes. Digamos, muchas veces cuando el Estado tiene situaciones de déficit, o sea, gasta más de lo que recauda, o en el frente externo se le van más dólares que los dólares que le ingresan, eso hay que compensarlo de alguna manera. Para eso se utiliza la deuda externa en manos de acreedores internacionales, y esa deuda, al ser externa, es deuda en lo que se llama moneda dura, deuda en dólares, que no es la moneda de emisión de nuestro país. Por eso después configura toda una complicación también, ¿no? Bueno, las deudas condicionan a los países, ¿por qué? Porque como pasa en una familia, en un individuo, cuando vos asumís una deuda, el día de mañana la tenés que pagar esa deuda. Ahora, en un país lo que ocurre es que cuando vos asumís una deuda y esa deuda implica intereses, y esos intereses hace que la deuda vaya creciendo a lo largo del tiempo, lo que empieza a ocurrir es que la necesidad de hacer frente a los pagos de la deuda te van condicionando otras partidas presupuestarias. Para que se entienda bien, por ejemplo, el presupuesto nacional tiene partidas vinculadas con cuestiones sociales, seguridad social, jubilaciones, salud, educación. Cuando la deuda empieza a aumentar su participación en el presupuesto, lo hace en detrimento del resto de las partidas. Entonces, a partir del crecimiento de la deuda, la consecuencia es que empiezan a aparecer las políticas de ajuste, y esas políticas de ajuste son las que sufrimos todos en carne propia. Quien toma la decisión de endeudar al país es el Poder Ejecutivo, obviamente que tiene algún visto bueno desde el frente legislativo, porque cuando se aprueba el presupuesto, todos los años una nación aprueba su presupuesto, el Congreso de la Nación le aprueba también el financiamiento, el endeudamiento para el siguiente periodo. El gobierno después es el que decide cómo coloca esa deuda, a quién le coloca esa deuda, en qué moneda se endeuda, si lo hace en pesos, si lo hace en dólares, a qué plazos se endeuda, si lo hace como ocurrió hace no mucho tiempo, a 100 años o a periodos más cortos. Todas esas decisiones, que además condicionan nuestra vida a futuro, porque son condiciones fundamentales para el día a día, por más que uno lo vea como lejana, tienen que ver con nuestro día a día y nuestro devenir económico, las toma el gobierno en cuestión, en este caso actualmente el gobierno nacional. Ahora, después, el problema de estas deudas, y la deuda externa, que es lo que estamos abordando, es que empieza a aparecer la figura del acreedor externo, que es el que empieza a instalarte sus condiciones a partir de diseñar tu política económica. Para que se entienda, el acreedor externo, su prioridad es cobrar la deuda. Entonces, para cobrar esa deuda, empieza a exigirte políticas de ajuste para asegurarse que vos vas a tener la disponibilidad necesaria para poder enfrentar esos pagos.